Buenas noches, mi nombre es Román Dumas. Este es mi video de presentación para el trabajo final de la materia de procesamiento avanzado de señales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. En este trabajo vamos a ver sobre filtros digitales aplicados al audio en tiempo real. Bien, ¿qué vamos a querer lograr? Básicamente, diseñar sistemas que cumplan con una cierta respuesta en frecuencia objetivo dada. En este gráfico vemos, por ejemplo, lo que sería una posible caracterización de esa respuesta en frecuencia. Tenemos dos opciones para ver esto. Por un lado, podemos diseñar filtros de respuesta a impulso finitas o FIR, y por otro lado, de respuesta a impulso infinitas o IIR. Los filtros FIR son básicamente sistemas donde tomamos señal de entrada y copias retardadas de la misma, y luego hacemos combinaciones lineales entre señales. En cambio, los sistemas IIR, además de esto, introducimos retroalimentación o recursividad. Además de las copias retardadas de la entrada, también vamos a combinar linealmente copias retardadas de la salida. ¿En qué difieren estos sistemas? Veamos características de ambos. Por un lado, los FIR, lo principal que tienen es que son sistemas estables. Cuando la entrada es acotada, la salida también va a ser acotada. Por otro lado, son lineales en fase. Y lo principal que tienen es que su diseño es relativamente fácil de hacer. Si tenemos alguna fórmula o caracterización concreta de la respuesta de frecuencia, podemos simplemente muestrear esa respuesta de frecuencia y luego, según el orden del filtro, evaluamos qué nos conviene. Podemos, por un lado, hacer la multiplicación de espectros con FFT y luego tomar la transformada inversa de esa multiplicación, o bien directamente hacemos la transformada inversa de la respuesta en frecuencia, obtenemos la respuesta de impulso y hacemos la convolución en el tiempo. La desventaja que tiene esto es que en general va a requerir un orden relativamente alto. Si ese orden alto no se cumple, va a tener muchos artefactos conocidos como ripple o oscilaciones en la respuesta. Para el caso de respuesta de impulso infinito, en comparación, con un orden bajo, por lo general logramos respuestas muy buenas, lo cual nos ahorra cuentas, nos ahorra memoria y nos permite trabajar más rápido, lo cual es una ventaja importante para justamente audio, que tiene frecuencias de muestreo relativamente altas. Otra ventaja que tienen estos sistemas es que hay un gran arquetipo de familias de diseño que tienen fórmulas que nos permiten predecir el comportamiento y garantizar propiedades, por ejemplo, de monotonía, de agudeza o pendiente en la transición, filtros más o menos abruptos, y que nos permiten también acotar o controlar las oscilaciones en las bandas de paso y de rechazo. La principal desventaja de estos filtros es que a veces pueden ser inestables, es decir, con entradas acotadas, el sistema va a diverger, explota. Esto puede ser un resultado accidental en casos, por ejemplo, de filtros resonantes o de factor de calidad Q muy altos, muy elevados, o donde tenemos bandas de transición, de paso, perdón, muy abruptas, muy agudas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando tenemos errores de redondeo en los coeficientes del filtro, que hacen que los polos caigan afuera del círculo unitario, entonces la respuesta de impulso diverge. Sería un sistema inestable. También otro comentario es que en general no son lineales en fase. Pero bueno, esto por lo general en la banda de paso hay un comportamiento casi lineal. Entonces es menos problemático. Al no ser lineal en la banda de rechazo, como estamos atenuando, no termina siendo tan notorio. Vamos a una comparación entonces un poco visual de esto. En este gráfico tenemos lo que sería la respuesta de un filtro respuesta de pulso finita de orden 512. Lo que estamos viendo en rojo, en la línea punteada, es la respuesta ideal del filtro que queremos diseñar. Lo que vamos a hacer es, como decíamos antes, muestrear esta respuesta en frecuencia y eso serían las muestras que están en azul, en las líneas verticales. Lo que ya hemos comentado es que presenta un problema esto.
La respuesta en frecuencia real del sistema así diseñado va a ser el que está dado por la línea violeta continua. Lo que está ocurriendo es un aliasing o aliasing en el dominio de la frecuencia. El orden, la cantidad de muestras, no es suficientemente alta y ocurre este fenómeno. Es similar al aliasing que ocurre en el dominio de tiempo, solo que en este caso ocurre en el dominio de la frecuencia. Por eso, comparamos con un filtro de respuesta de impulso infinita, IR, y vemos que es mucho más suave, es monótono a trozos, tiene otras propiedades que son en general deseables. En este caso, hagamos un breve análisis. Este filtro está compuesto de 5 bandas de paso. En paralelo, se sumaron para la salida. Cada banda es un sistema en cascada pasabajos y pasaltos. Cada uno es de orden 6. Entonces, en conjunto, se suman los órdenes. Cada pasabanda es de orden 12. Como es un filtro IR, tenemos coeficientes para los términos directos y términos recursivos de retroalimentación. Entonces tenemos para cada sección de orden 12, 24 coeficientes. En total el filtro, al tener 5 secciones, tiene 5 por 4, 120 coeficientes. Vemos que una respuesta, si bien no es tan abrupta como en el caso ideal, es mucho más suave. Por eso elegimos trabajar con filtros IR. Para orden bajo, orden 2, se trabaja directamente en el dominio Z. Se plantea una función de transferencia que se quiere lograr, por ejemplo, en el caso de los filtros pasabajos, una atenuación en la frecuencia de corte, ganancia unitaria en el DC, en la frecuencia de corriente directa, 0 Hz, digamos, y similarmente para los demás tipos de filtro, pasabanda, rechazabanda, resonador o ecualizador gráfico. Voy a comentar acá entonces los casos más complejos, que son los casos de orden alto, en los que trabajar en el dominio Z directamente es complicado porque tenemos polinomios de grado alto, grado mayor que 2, y recurrimos entonces a arquetipos ya estudiados. Vamos a trabajar, por ejemplo, mucho con arquetipos para filtros analógicos ya conocidos, Butterworth, Chebyshev y elípticos. Trabajamos en el dominio S y lo vamos a mapear luego el dominio Z con alguna transformación. Teniendo eso, obtenemos una función racional en Z, que podemos pasar a su fórmula recursiva de implementación sample a sample, muestra a muestra, directamente. Damos un ejemplo de esto para que se entienda. Vamos a diseñar un filtro Butterworth pasabajos, o ver el esquema de cómo sería. Estos filtros son muy usados porque son monótonos, no tienen oscilaciones, y con dos parámetros que han definidos, son la frecuencia de corte y el orden. Acá tenemos la fórmula de respuesta de frecuencia, y acá un gráfico de la misma, mostrando frecuencias positivas y negativas. En este caso la frecuencia de corte es de 1000 Hz, lo que estamos viendo, y vemos una ganancia unitaria en 0 Hz. Hagamos el paso a paso. Se toma el orden del filtro, n, esto corresponde con n polos, se van a disponer en el plano izquierdo S, para que el filtro sea estable, y se van a disponer en un semicírculo de radio dado por la frecuencia del corte, omega 0. Esto muestra ese dibujo. Lo bueno es que al tomar pares conjugados de polos, vamos a poder factorizarlo en secciones de orden 2. En el caso de que n sea par, en el caso de que n sea impar, bueno, queda una sección de orden 1 adicional. Eso, hacer las cuentas queda de esa forma. Y vamos a aplicar una función para mapear el dominio S al dominio Z, la transformación bilineal. En este caso, para el caso pasabajos, es esta fórmula. Para el caso pasabaltos y pasabanda, hay otras fórmulas correspondientes. Y lo que hacen estas funciones es mapear todo el semiplano izquierdo al interior del círculo unitario en Z. Esto garantiza justamente la estabilidad del filtro. Si es estable en el dominio analógico, va a seguir siendo estable en el dominio digital. Y además,
tienen propiedades como que el eje imaginario se mapea al borde del círculo, lo cual, bueno, es una transformada de Fourier y la transformada discreta de Fourier. Y además que las frecuencias como infinitas, más altas, se mapean al -1 en dominio digital, que sería el Nyquist, digamos, y son propiedades justamente deseables para este tipo de filtros. Al hacer eso, termino ese comentario, al hacer eso queda completamente definido el filtro, solamente nos queda implementarlo. Ya tenemos el valor de cada coeficiente en función de frecuencia de corte y de orden. ¿Cómo se implementó? Primero, justamente todos estos filtros de las familias Butterworth, elípticos y Chebyshev se hicieron en cascadas, secciones de orden 2 o a veces queda una sección de orden 1. En el caso de los pasabandas y rechazabandas, puesto que se comentó de que son cascadas de pasajos y pasaltos, quedan de orden 4 en realidad. Pero el paso a paso es muy similar, sino el mismo. Cada sección se implementó en forma canónica de tipo, forma directa tipo 2, o se llama forma canónica. Lo que hace esto, a diferencia de la forma con medio por definición o directa de tipo 1, forma naive, la ventaja que tiene es que usa una sola línea de retardo, nos permite ahorrar memoria. Combina las líneas de retardo para los coeficientes directos y los coeficientes retroalimentados en una sola. Otra cosa que se hizo fue usar arreglos circulares, buffers circulares. Esto, en resumen, lo que hace es, en vez de ir moviendo en memoria las muestras a medida que entran nuevas, vamos solamente almacenando un puntero y actualizándolo circularmente. Cuando llegue al final, tomamos módulo, el largo del arreglo, vuelve al inicio. Esto nos permite trabajar solamente con un puntero, un entero, en vez de ir moviendo memoria. Y finalmente un comentario es que si queremos trabajar en estéreo, como necesitamos memoria para cada canal, en definitiva tenemos que tener un filtro trabajando en tiempo real por cada canal. Si fuera autofonía, necesitamos 8 filtros en tiempo real y así. Bueno, dicho esto, vayamos a escuchar esto. Probando. Bien, seguimos. Entonces, para terminar, vamos a mostrar este sistema cómo funciona. Es básicamente un sistema en formato B73, que es el formato que usan los programas de producción musical. Acá tenemos la interfaz del controlador. Tiene los siguientes controles. Una frecuencia de corte o frecuencia central, según el caso. Va de 20 a 20 kHz, control logarítmico. Un control lineal para el orden, llega hasta 150. Es un montón en la práctica. Acá para jugar y ver qué pasa lo dejamos. Control para los tipos de filtros comunes. Control para el ancho de banda, está en octavas, así que va a depender de la frecuencia central, perdón, de corte. Y control de ganancia en decibeles. Acá un comentario, las familias de manera medio arbitraria se agruparon de la siguiente manera. Primero filtros de orden bajo, orden 2, sería esto, diseñados en el dominio Z directamente, así como los filtros shaving de orden 1 y los paramétricos orden 2. Después, como se comentó, las familias Butterworth, Chebyshev elípticos se hicieron en el dominio Z y se pasaron se hicieron en el dominio S y se pasaron al Z. En el caso de los Chebyshev, acá no lo dice, pero son los de tipo 1 nada más, los de tipo 2 no están hechos, pero son similares. Bien, escuchemos entonces cómo suena esto. Vamos con un shaving de orden 1, el orden más bajo. Antes de seguir, quiero comentar que voy a poner mi visualizador de espectro para que además de escuchar, vayamos viendo cómo afecta la señal. Vamos. Entonces tenemos un shaving de altos. Vamos a ver qué pasa. Bajemos la ganancia. Vemos que va quitando bouts. Bien, subamos el orden. Vamos con un paramétrico. Vamos a afinarle bastante la banda de paso. Vamos a darle ganancia.
Vamos a ponerle ahí. Vamos a darle ganancia, perdón, así vemos el efecto. Como esto es de orden bajo, le cuesta más ser selectivo, pero escuchamos el efecto. Es casi un resonador. Bien, subamos de orden. Vamos a un Butterwolf. Hagamos lo que sea rechazabanda. Vamos a ir subiendo de orden. Bien, en este caso hagamos los pasabandas. Vamos a agrandar un poco la banda. Vamos a llevarlo a 2 octavas en 2000 Hz. Así vemos si esto funciona o no. O más bajo, en 500 Hz. Entonces, primero vemos que con este orden alto queda un filtro prácticamente brickwall. Tiene una pendiente muy abrupta. Con 2 octavas de ancho en 500 Hz, multiplicar por 4 nos da la frecuencia de corte en 2000 Hz, más o menos estamos viendo eso. Y otra en dividir por 4, 125. Debe darnos más o menos, está por ahí. Así que esto vemos que está andando como debería. Al subir el orden pasa lo que comentamos. Al cambiar el ancho de banda pasa lo que esperamos. Así que muchas gracias por escucharme. Eso es todo. Queda por ver estos tipos de filtros, pero son auditivamente similares. Cambian un poco las características oscilatorias en las bandas de paso-rechazo. Así que eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.